Hola, ¿qué tal, super inversores? Y bienvenidos a este nuevo vídeo, nuevo curso en el que queremos enseñar a operar trading. Decir esto es mucho decir, ya que cualquier persona que acabe este curso realmente es, bueno, es muy ambicioso decir que se podría llegar a operar y ser rentable con este pequeño curso. El trading es algo bastante más complejo o digamos que es un apartado de la bolsa muy gratificante cuando lo consigues, pero que también se necesita una constancia especial. Pero sí que es verdad que el objetivo de este curso es que cualquier persona tenga los suficientes datos como para empezar a operar y empezar a ver cómo funcionan los mercados en el mundo del trading, en el mundo de la especulación. Así que vamos allá. Empezaremos definiendo qué es el trading. Y como veis aquí, el trading consiste en operar los mercados financieros con la intención de especular para sacar un rendimiento económico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros simplemente vamos a intentar ganar dinero con este tipo de operaciones. No vamos a intentar invertir en una empresa que consideramos que si va a mejorar, que si no va a mejorar, que si va a crecer, que si no va a crecer. Aquí, en este tipo de operaciones, el análisis técnico adquiere el 100% de la importancia. El 100% de la importancia, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Pues que nosotros nos da igual si el mercado va hacia arriba o va hacia abajo. Si el mercado nos da una señal alcista, compraremos, y si nos da una señal bajista, venderemos para ganar dinero igualmente. Esto lo iréis entendiendo a lo largo del curso, a lo largo de que vayáis operando sobre todo. Pero es así de fácil. Puedes ganar dinero tanto si el mercado sube como si el mercado baja. Simplemente tienes que ir en la dirección en la que va el mercado. ¿Qué operamos con esto? Nosotros operamos concretamente el mercado de futuros. Ahora, también es verdad que se puede operar cualquier instrumento, ya sean materias primas, ya sean divisas, el mercado de futuros como operamos nosotros y como enseñamos nosotros a operar, o incluso criptomonedas. Cada mercado es cierto que tiene sus características, mayor o menor volatilidad. Nosotros nos gusta el mercado de futuros, concretamente utilizamos el Nasdaq y el SP porque sus movimientos son bastante nobles y, bueno, con sus características también, pero son bastante nobles y suele dar bastantes buenos movimientos. Como decimos, nosotros operamos, concretamente nos centramos en el Standard & Poor's 500, que comprende las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, y el Nasdaq, que comprende, el Nasdaq 100 en este caso, que comprende las 100 empresas tecnológicas más importantes de Estados Unidos. Dentro del mercado de futuros, ¿qué hacemos para conseguir una rentabilidad? Utilizamos el apalancamiento. Este tipo de inversión es de alto riesgo, pero también de alta probabilidad de ganancias importantes. Hay que tener en cuenta que hay que saber cómo operarlo, cómo protegerse y sobre todo cómo cuidar la cuenta. Al final, tu cuenta y el porcentaje de pérdida de ganancia que utilices en cada operación es la clave de lo que te va a llevar a ser rentable o no en este tipo de inversión en bolsa. O no me gusta ni llamarlo inversión porque es completamente algo especulativo. Si considero el swing trading como especulación, esto ya es el sumum de la especulación. A pesar de eso, sí que es cierto que se puede hacer, se puede conseguir, es algo a lo que hay que dedicarle tiempo, no nos podemos engañar, hay que ver mucho gráfico, muchas formas muchas entradas, prueba y error y demás, pero sí que es cierto que nosotros vamos a intentar llevaros a esa rentabilidad de la manera más directa o recta posible. Con eso lo que hacemos es empezar este curso para que todos tengáis esa mínima base. A partir de ahí todo se verá un poco más claro, ¿vale? Una de las herramientas que debemos conocer para operar y que nosotros utilizamos y que posiblemente sea la herramienta más extendida en relación al precio que utiliza el mayor porcentaje de gente posible que opera los mercados,
son las velas japonesas. En el anterior curso ya hablamos de ellas, pero lo vamos a repetir un poco por si alguien simplemente ve este curso, que sepa qué es una vela japonesa y en qué consiste. Como veis aquí en la foto, tenemos lo que sería una vela japonesa, por decirlo de alguna manera, alcista y otra bajista. Al final, esto, la configuración la haces tú y puedes poner el color que quieras, etcétera. Lo que tenemos que entender es que una vela japonesa corresponde a un periodo de tiempo concreto, el cual definiremos nosotros también. Y en el caso de una vela alcista, quiere decir que el precio de apertura, como veis aquí, inició aquí, que en algún momento llegó a este punto, que en algún otro momento llegó a este punto y que finalmente cerró aquí. Esto es la mecha, el cuerpo y la mecha inferior. Le pueden llamar sombra o mecha, etcétera. Nosotros normalmente le llamamos mecha. En el caso de una vela japonesa bajista o de venta, configurada de esta manera, ¿qué veremos? Que la vela en un primer momento empezó el precio aquí, llegó a estar aquí en algún momento de ese periodo del tiempo, en otro momento de ese mismo periodo de tiempo llegó aquí y al final cerró aquí. Es así de sencillo, aunque pueda parecer un poco complejo ahora, pero es así de sencillo y veréis que cuando vayamos viendo el movimiento de las velas y demás quedará muy claro. Simplemente pensar que la vela inició aquí, cerró, en algún momento estuvo aquí, llegó a estar aquí y cerró aquí. Al final este cuerpo va haciéndose, va moviéndose durante ese periodo de tiempo. Puede ser de segundos, puede ser de minutos, puede ser de horas, de días o de semanas. En el caso del trading, por descontado que la vamos a hacer en minutos, posiblemente en horas, etcétera, pero jamás serán días o semanas, a no ser que queramos ver algo específico de dónde viene el precio, etcétera, pero esto ya es algo más macro. Pero sí que para especular de manera intradiaria tenemos que conocer eso, que la vela nació aquí, llegó hasta aquí y cerró aquí, y que la vela de venta es al contrario, inició aquí, llegó a estar en este punto, llegó hasta en este otro punto y finalmente cerró aquí cuando se acabó su tiempo. Bien, otra manera de operar los mercados es utilizando las barras TIC. Las barras TIC, a diferencia de lo que eran las velas japonesas, recordamos que las velas japonesas nos marcaban una temporalidad concreta, la cual nosotros podíamos especificar. Aquí nos marca el número de contratos, el cual también podemos especificar nosotros. ¿Qué quiere decir? Que así como bueno, las velas japonesas también hacían el recorrido de su precio, o acompañaban el recorrido del precio, las barras TIC igual. Simplemente aquello era una temporalidad y esto es una cantidad de contratos. Si lo podéis configurar con los contratos que queráis, digamos, y cuando se acaban esos contratos, sin importar el tiempo, se forma esta barra. Si han habido más ventas, digamos, pues el puntito este, que también lo podéis configurar dentro de la barra, las barras estas las podéis elegir con puntitos, sin puntitos, etcétera. El puntito se va moviendo dependiendo de hacia dónde se está dirigiendo el precio, si es hacia arriba o hacia abajo, y cerrará más arriba o más abajo. Pero os tenéis que quedar simplemente con que cada barra de estas, cuando se realizan los contratos a la cual está configurada, se cierra una barra, sin importar si es en 3 segundos como si es en 10 minutos. Simplemente es eso y realmente la información no da tanta información como la vela japonesa, pero también la información que nos da es bastante buena porque entendemos el volumen de contratos que están entrando. Por otro lado tenemos las figuras chartistas o el chartismo. El chartismo tiene como base fundamental el análisis de los gráficos y se basa en que lo que sucedió en el pasado volverá a repetirse en el futuro. O sea que cuando el precio hace un movimiento X, al darse este movimiento que ya se estudió qué hizo
anteriormente volverá a repetirse en ese momento, o que las probabilidades de que se repitan son más altas de que no se repitan. Al final esto es un juego de probabilidades y tenemos que intentar ir con la probabilidad mayor. Simplemente es eso, la gestión de la cartera, la gestión del riesgo y el intentar ir con las mayores probabilidades posibles. El chartismo, sobre todo en temporalidades más cortas, es donde más relevancia adquiere también, etcétera. ¿Qué quiere decir? Pues eso, que las figuras que forman el movimiento del precio, debido a su naturaleza, se repiten continuamente en el tiempo. Aquí hay muchísimas figuras chartistas, las podéis ir buscando en internet, nos podéis ir preguntando lo que queráis. Al final es el ojo el que se adecúa a verlo a medida que vais viendo gráfico, gráfico, gráfico y gráfico y más gráfico. Pero si os fijáis, esta figura que veis aquí, por ejemplo, imaginaros que esto es lo que van dibujando las velas japonesas y te hacen lo que se conoce como el hombro, cabeza, hombro, que hace un hombro, dibuja una cabeza, dibuja un hombro y el precio cae. El análisis chartista dice que cuando este soporte se rompe, las probabilidades de que el precio caiga concretamente en el punto, miden del punto más alto de la cabeza al punto más bajo de los hombros, entienden que ese es el precio o los puntos que caerá el precio antes de poder hacer cualquier otra figura, de darse la vuelta, etcétera. Pero sí que, por ejemplo, dicen de que las probabilidades de que eso pase, pues son X, por ejemplo, un 60, un 70 o un 80% en contra de que se dé la vuelta y en algún caso nos saltara nuestro stop que colocáramos por aquí, por ejemplo, etcétera. Eso habría que entrar más en profundidad a verlo. El hombro, cabeza, hombro invertido viene a ser lo mismo. Esta figura de un hombro, una cabeza, un hombro y nos dice que cuando rompe esta resistencia, el precio es probable que haga este mismo recorrido de aquí, que hizo de aquí a aquí, que de aquí hasta aquí, antes de hacer cualquier otra figura, etcétera. Por lo tanto, nosotros buscaríamos en este caso una operación de compra. En este anterior buscaríamos una operación de venta. Al final esto hay muchísimas figuras, como os he dicho. Si queréis preguntarnos por alguna, pues estaremos encantados de enseñárosla, y si no, vosotros mismos podéis buscar por internet. Estos son figuras que se acaban viendo, insisto, a medida de que vais viendo gráfico, más gráfico, más gráfico, y las iréis viendo más claras, ¿vale? Simplemente es eso. Espero que os haya gustado esto y pasamos al nuevo apartado.